En este vídeo vamos a ver cómo buscar trabajo a través de la aplicación de InfoJobs. Continuamos con el teléfono móvil y bueno, veis que yo en este caso la tengo en una carpeta que la he llamado empleo, donde tengo todas las aplicaciones de empleo. Es verdad que si tenéis espacio en el móvil, pues bueno, lo más cómodo es descargaros la aplicación a través de, como ya hemos visto, la Play Store, esta de aquí, pero si no, también podemos hacerlo a través del navegador, igual que si hiciéramos en un ordenador. La gran mayoría de webs, bueno, de aplicaciones, tienen esta parte de web. Entonces yo, por ejemplo, ahora me meto en el navegador y busco InfoJobs. Entonces busco InfoJobs y veis que me sale, pincho en InfoJobs y aquí se nos abre, igual que si fuera una aplicación. Entonces pues le daría a iniciar sesión, igual que voy a hacer ahora con la aplicación. Vale, eso para que veáis cómo sería a través del navegador. El navegador me manda la aplicación, pero si yo no la tengo, pues también puedo entrar a través de la web. Vale, ahora a través de la aplicación. Primero deciros que, bueno, yo tengo aquí todas estas aplicaciones de empleo, que son un montón. Pero es verdad que, como veréis en estos vídeos, nosotras vamos a centrarnos, en nuestro equipo de empleo, en comentaros las más importantes. La más importante de web de empleo en España es InfoJobs, junto con Indeed, que como veréis en el siguiente vídeo. Es verdad que es otro tipo de buscador, por eso que tengamos las dos hace que se complementen muy bien junto con 1000 anuncios para que sea muy completa la búsqueda. Luego el resto realmente son muy parecidas, como por ejemplo Work Today, Job Today, que también la vamos a ver, Corner Job, el buscador de LinkedIn, Primer Empleo, Haces Falta, Randstad, Job and Talent, Adecco, Student Job, bueno, pues todas las aplicaciones que os podéis imaginar. Pero bueno, para no volveros locas y locos, pues bueno, con estas vale. ¿Cómo creo una carpeta? ¿Vale? Que esto os lo quería explicar para que así os sea más fácil. Quiero tener un montón de aplicaciones de empleo y para que no nos pase esto, que nos salga así todas, pues las meto en una carpeta. ¿Cómo se hace? Pues por ejemplo yo lo voy a hacer con las dos aplicaciones de correo electrónico que tengo, con Outlook y Gmail. Pincho. Vale, cojo la aplicación con el dedo sin soltar y cuando consiga que haga eso, suelto. Y entonces veis que se me ha creado una carpeta, automáticamente se nos pone un nombre por defecto. Entonces para yo cambiar el nombre, como yo he puesto antes en empleo, pues le doy, pincho donde pone carpeta 1 y pongo por ejemplo email. Le doy al botón de aceptar, de enter, y ya la tengo. Y esto, como si fuera una aplicación, lo puedo mover donde yo quiera. Vale, pues vamos con InfoJobs. Abre InfoJobs. Veis que en la parte de abajo pone iniciar sesión. Esto es en el caso de que no tengáis la sesión iniciada. Si ya tenéis la sesión, bueno, pues os podéis saltar esta parte. Pinchamos en iniciar sesión y pongo mi email. Entonces en este caso, pues bueno, voy a poner un email que hemos creado de ejemplo. Bueno, ya tenemos nuestro email escrito, en este caso hemos cogido una de ejemplo y ponemos pues nuestra contraseña, la que nosotras tengamos puesta. Entonces ponemos la contraseña, ya la tenemos y le damos a entrar en InfoJobs, en el caso de que tengamos cuenta en InfoJobs. Como en este caso muchas de vosotras y vosotros que veis este vídeo no lo vais a tener, pues vamos a darle a darnos de alta. Vale, le damos de alta y nos va a aparecer crea tu cuenta. Le damos a nombre, pues bueno, esta en realidad como va a ser un poco de prueba, vamos a poner el nombre de la asociación. Vale, ya hemos puesto el nombre. Ponemos nuestro email, ponemos nuestra contraseña y aquí os recomendamos que pongáis una contraseña, a ser posible que os acordéis y que además pueda ser la misma para todos los portales. Pues por ejemplo Alcorcón 2020, Madrid 2020 o algo que uséis para todo y os vayáis a acordar. Vale, ya tengo puesta mi contraseña. Una vez eso pasa, además nos dice si la seguridad de mi contraseña es alta, baja o qué tal es. Es importante que las contraseñas, a ser posible, tengan una letra por lo menos mayúscula, tenga minúsculas y números. Y si ya podemos poner un símbolo como una arroba, por ejemplo, pues ya perfecta. Una vez tengamos la contraseña que hemos decidido, le damos a la parte de acepto. Vale, una vez le haya dado a aceptar las condiciones legales, le doy a continuar. Vale, aquí nos va a preguntar sobre nuestra fecha de nacimiento. Pues está, por ejemplo, si eres hombre o mujer, teléfono de contacto, aquí pues también nos lo vamos a inventar un poco. ¿Resides en España? Sí, se entiende que sí si estáis buscando esta aplicación.
el código postal, pues bueno, el que tengáis. También voy a poner un poco uno aleatorio. Y además os va a detectar directamente este código postal a donde pertenecéis, se va a autorrellenar. En el caso de que muchos seáis de Alcorcón, pues seguramente al poner el código postal os pondrá Alcorcón. Pues le vamos a guardar. ¿Estás trabajando actualmente? Pues bueno, diremos la verdad. En este caso, muchas de vosotras le daríais que no. Y si has trabajado antes, que suele ser la más habitual, si no sois una persona muy joven, pues le daremos a que sí. Y aquí te deja poner tu primera experiencia, pero no todas. Para poner todas, ahora vamos a ver cómo añadirlas. Entonces, empresa, pues yo por ejemplo, no sé, pues sector hostelería, el restaurante Ginos podemos poner, es muy conocido. O grupo Vips, que también iría un poco dentro de lo mismo. Puesto, pues ayudante de cocina. Aquí podemos jugar también con las mayúsculas. Si yo quiero ayudante de cocina, puedo poner minúsculas o todo de mayúsculas. Como queráis. ¿Vale? Además nos recomienda. Y es verdad que en InfoJobs hay que tener las fechas muy claras, porque siempre nos va a obligar a que pongamos la fecha que hemos iniciado y hemos terminado, mes y año. De 2019 y estuve pues hasta enero de 2020. Entonces le vamos a guardar y continuar. Ahora nos pregunta por los estudios. ¿Qué estudios tienes? Pues si no tengo estudios le diría que no. Y si tengo estudios, que lo más normal, aunque no hayáis terminado, hayáis cursado alguno, le diría título. Aquí empezamos pues por los básicos. Si tenemos educación secundaria obligatoria, si tenemos bachillerato, y lo dejamos así. Es verdad que si tenemos otro título, certificaciones y carnés como manipulador de alimentos, pues le daremos a otro. En principio ahora mismo le vamos a dar, pues nada, educación secundaria obligatoria. Que no tengo hasta el mínimo que me dice aquí, pues pongo no tengo estudios. O por ejemplo, para las personas que tengáis la antigua titulación, pues le podemos dar a otros títulos y ya está. Por ejemplo, otros títulos, pues yo aquí pondría educación primaria. Y luego debajo pues la fecha que lo obtuve. Es verdad que es difícil, pero si no la ponemos orientativa, calculando nuestra edad. Y el centro, el nombre del instituto. Y ya está. Entonces le daríamos a guardar. En el caso de que quiera poner, por ejemplo, bachillerato de educación secundaria, pues la ponemos. Vamos a poner en este caso como ejemplo educación secundaria, pero en esta veis que sí que pide fecha de inicio. Pues aquí pues nada, lo calculáis, aquí lo vamos a poner un poco aleatorio y le dais a aceptar. Y cuando finalizasteis también. O si es cursando actualmente, veis que os deja darle para cualquier estudio. Si actualmente estoy estudiando una carrera, un módulo, lo que sea, pues le daría cursando actualmente. Guardar. Es verdad que ahora os dice que verifiques tu email. Entonces, no nos va a dejar continuar si no verificamos en nuestro email la cuenta. Entonces, seguramente habremos recibido, como es este caso, mensaje de InfoJobs en nuestra cuenta. Pues le damos. Y nos va a salir este email. Entonces le damos donde dice verifica tu email. Y ya nos la ha verificado. Bueno, aquí nos pregunta cómo es satisfecho. Nada, le damos a la X y cerramos. Y adelante. Te enviaremos ofertas. De acuerdo. Vale. Y nada, adelante. Y veis que ya tenemos el perfil. Os deja incluir foto. Es verdad que no es obligatorio subirla. Yo de hecho os diría que a no ser que tengáis una foto que quede bien, no la típica así casera que nos hacemos de selfie, no la pongáis porque realmente no es necesaria. No os van a descartar por no tener foto, a no ser que sea para puestos muy específicos donde la imagen sea una de las cosas muy imprescindibles para la oferta, como por ejemplo azafata de imagen o actriz o cosas muy concretas. Pero si no es así, sin foto no habría ningún problema porque van a valorar vuestro currículum, no vuestro físico. Bien, pues hasta aquí habríamos llegado ya a la parte final de este vídeo en la que hemos visto cómo registrarnos por primera vez en la aplicación de InfoJobs, así como a través del móvil o si no en su web, y cómo rellenar todos los datos que nos piden con la primera experiencia laboral y un título de formación. Gracias por ver este vídeo y si queréis continuar ampliando la información podéis ver el siguiente vídeo donde veremos cómo completar el perfil y más adelante veremos cómo buscar empleo de forma efectiva con esta aplicación o página de InfoJobs.